Hola, buenos días. Mi nombre es María Josefa Carmona Jiménez. Les voy a presentar el tema 1.1, la estructura del protocolo, donde nos dice que el protocolo de investigación es un documento escrito que define las partes que debe tener toda investigación para ser considerada como tal, así como también nos menciona que son previos al informe final de un proyecto de investigación. Eh, el protocolo cumple con tres funciones, que es comunicar, planificar y comprometer. Cada una de estas ayuda a que el protocolo pueda ser una investigación más concreta. Eh, la estructura del protocolo estipula algunos puntos que deben ser incluidos. Los pasos para crearlo depende también de la naturaleza de la investigación. Bueno, en la estructura del protocolo se menciona lo que es el título de la investigación, que debe de ser conciso y reflejar el objetivo general. También otro punto de la estructura sería lo que es el resumen, que se menciona que es una referencia breve del planteamiento del problema, donde no debe de exceder más de las 250 palabras. También donde habla de la introducción, que expone los antecedentes y los puntos que se tomaron en cuenta para el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es otro punto de la estructura, donde es la justificación científica del motivo de investigación. Otro punto es el marco teórico, donde también llamado fundamento teórico, define los conceptos básicos usados junto con la argumentación. También habla mención de los objetivos. Los objetivos se pueden definir en objetivos generales y objetivos específicos, donde deben reflejar la intención final del investigador. El objetivo general describe el propósito de la investigación y el objetivo específico son aquellos que deben ser alcanzados para lograr el objetivo general. La metodología es en este apartado se puede incluir el tipo de diseño general del estudio. El plan de análisis de resultados son programas que se utilizan para analizar los datos y los tipos de variables que se utilizan. Las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son las páginas o las fuentes que contienen la información que uno adquirió, donde uno consultó para adquirir esa información. El cronograma o calendario define el tiempo que se tomó en cada etapa la investigación. Los anexos son los informes relevantes que se fueron incluyendo en las secciones anteriores. Puede incluir instrucciones o definiciones que no fueron algo entendibles. Después estoy hablando sobre el punto 1.2, que son las fuentes de consulta. Bueno, las fuentes de consulta en ese tema ya es un poco más entendible, ya que las fuentes de consulta son recursos o un conocimiento sobre un tema determinado. Se considera también como en esta información, como una información donde puede ser requerida eh, sobre el tema que se va a hablar. Ocurre también, las fuentes se pueden sacar sobre el internet. Existen muchos tipos de fuentes de consulta, por lo que se clasifican en distintas maneras. Se pueden clasificar según su originalidad de la información. Dependiendo de la originalidad, las fuentes se han dividido en primarias, en secundarias y terciarias. Las fuentes de consulta primarias son las que contienen información única y original
Es decir, se trata de una información que no ha sido interpretada, condensa o evaluada. También se habla sobre las fuentes de consultas secundarias, que están constituidas por recopilaciones o resúmenes realizados a partir de la información suministrada por las fuentes primarias u originales. Un ejemplo de las consultas de las fuentes de consultas secundarias son las bibliografías, las historias, las monografías, la revisión de artículos, los libros de texto, cualquier índice o bibliografía que se use para localizar fuentes primarias. Las fuentes terciarias, estas fuentes son un producto de una recopilación de datos primarios y secundarios. No son muy trabajadas. Algunos ejemplos son como algunos libros, almanaques, manuales, guías de bases de datos o de referencia. También las fuentes de consulta se clasifican según su utilización en investigación, que pueden ser en artículos publicados en línea y en forma impresa. Los artículos cubren temas muy importantes y tienen la característica de no ser extensos, es decir, que se desarrollan en pocas páginas. Son evaluados previamente en un grupo de expertos y en el área del tema a publicar. Esta evaluación proviene de la que confiere la confiabilidad del trabajo. También se clasifica por artículos periodísticos y editoriales que son escritos por un trabajador de la prensa. Por otra parte, las editoriales son fuentes de consulta que aportan opiniones subjetivas de un periódico o revista sobre un tema específico de la actualidad o la relevancia. También otro punto sería los libros publicados en línea y en forma impresa. Los libros que sirven como fuente de consulta suelen ser escritos por especialistas en un tema determinado. La información no es tan reciente como la publicada en un artículo, pero generalmente es mucho más amplia. Bueno, este punto es más entendible, ya que pues uno puede en esta parte de la clasificación, que es según su utilización de investigación, pues los libros es algo que actualmente no solemos hacer como costumbre leerlos, ¿no? Ya que nos brindan información más confiable. Y pues otro punto serían los sitios web, que digamos que también son importantes y que han reemplazado a los libros. Y esos sitios web son las fuentes donde uno consulta para indagar más sobre un tema. Son muy variadas y comprenden, como anteriormente se ha mencionado, los libros, los artículos y entre otras cosas, ¿no? De igual forma, las bibliotecas y archivos y museos digitalizan información de interés como documentos, imágenes, audios, videos y las colocan en los sitios web. Otra clasificación es según su naturaleza física. Las fuentes de consulta estas fuentes de consulta se dividen en
dos, que son fuentes documentales. Y las fuentes documentales, estas fuentes de consulta están registradas en un papel u otro material que se puede manejar físicamente, transportar y preservar a través del tiempo. Estos incluyen manuscritos, materiales grabados, libros impresos, publicaciones periódicas, fotografías, registros en discos compacto o en memoria USB. Las fuentes no documentales, estas son muy importantes en el proceso de comunicación y de obtención de información. Este grupo está constituido por las universidades, los departamentos gubernamentales. Bueno, como conclusión de lo que es la estructura de, perdón, como conclusión de lo que es las fuentes de consulta en sí, se clasifican para que nos den mayor facilidad de llegar a una buena fuente para poder realizar ya sea un proyecto de investigación o cualquier otra investigación que uno requiera. Para esto es la fuente de consulta, nos ayuda a que uno pueda ser más profesional y específico, eh, eh, nos ayuda a que esto sea un poco este, más comprendible, ¿no? Que los temas sean confiables en el área que uno desee investigar.